Saludos amigos y amigas de Alma Plus TV. Seguimos con el tema Venezuela. El presidente Nicolás Maduro continúa secuestrado en los Estados Unidos, mientras que Venezuela trata de recuperar su normalidad. A la cabeza de las instituciones del Estado venezolano está Delcy Rodríguez Gómez, juramentada como presidenta encargada con el respaldo de los poderes públicos y el alto mando militar. Respecto a esto, vamos a conversar con la doctora Carolina Escarrá. ¿Qué ha sucedido en Venezuela a partir de la incursión militar de los Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero? ¿Cómo enfrenta la constante agresión y exigencia de Donald Trump del manejo de los recursos de Venezuela, a la cabeza el petróleo? Bienvenida, doctora. Bueno, lo primero que hay que decir, y creo que usted lo dijo cuando hizo toda la presentación, es que no se trata de una captura, sino de un secuestro, ¿no? Porque además es algo que no está previsto a nivel de ninguna legislación internacional, todo el tema de secuestrar a un presidente o de, como ellos dicen, capturar a un presidente. Cuando tú hablas de captura, que es la narrativa que ha puesto los Estados Unidos sobre el tapete, está hablando de una operación policial. En una operación policial tú no matas 80 personas. O más, bueno, el ministro de Interior y Justicia y Paz anoche en el programa con el Mazo Dando dijo que eran 100 personas por lo menos, ¿no? Los datos oficiales habían dicho 80 hasta ayer cuando él comentó eso. Entonces, bueno, ha habido por lo menos, exacto, entonces ha habido por lo menos 100 muertos. Tú no matas 100 muertos para, entre comillas, capturar en una operación policial, ellos, además con militares, exacto, a un presidente en funciones de la República. Entonces, algo que hay que aclararle al mundo es que no se trata de una captura, que es lo que ellos han querido manejar a nivel de la narrativa, sino de un secuestro. Al ser un secuestro, evidentemente es un delito internacional. ¿Qué pasa? ¿Y por qué el presidente Nicolás Maduro dice que es un prisionero de guerra? Primero dice que fue extraído en su casa en Caracas y luego dice que es un prisionero de guerra. Todo lo que tiene que ver con esa parte del derecho internacional, que tiene que ver con el Estatuto de Roma, con la Corte Penal Internacional, pues está vinculado al derecho humanitario, ¿verdad? Pero para eso tú tienes que respetar los derechos humanos, que es algo que no ha hecho los Estados Unidos bajo ningún concepto. De acuerdo, fíjate que parte de lo que establecen ellos en la sentencia es que él estaba en posesión de ametralladores, ¿no? Es uno de los cargos que se le imputa. Pero bueno, no estamos hablando solamente de un presidente en funciones, sino que estamos hablando además de el general en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Entonces estamos hablando de alguien que la misma tercera convención de Ginebra lo establece. Bueno, si tú tienes el uniforme, si tú tienes el nombramiento y si tú tienes armamento, evidentemente eres un prisionero de guerra. Eso desde el punto de vista, digamos, jurídico, que no es mi área, digamos, directa de trabajo. Pero lo que hay que dejar ver es que en la narrativa ellos han ido para atrás y para adelante. Hablan de captura y lo manejan como algo policial, así lo ha dicho Marco Rubio, así lo ha dicho el propio Trump, pero en realidad se trata de una decisión política, y una decisión política que además se han quitado todas las máscaras porque lo han dicho abiertamente, es por petróleo en el caso de Venezuela, pero Venezuela también tiene otra connotación que va más allá del petróleo, y es que Venezuela era como el dique de contención de toda América Latina. Cuando nosotros empezamos a hacer amenaza para los Estados Unidos, o por lo menos desde que yo estoy leyendo los informes de inteligencia estadounidenses en el año 2009, fíjate que nos declaran amenaza inusual y extraordinaria en el año 2015. Ya desde el 2009 nosotros éramos una amenaza secundaria. La razón por la que desde el 2009 éramos amenaza secundaria era porque le permitíamos el ingreso a América Latina y al Caribe de China, Rusia, Irán y la República Popular Democrática de Corea, que eran las 4 amenazas, o han sido tradicionalmente las 4 amenazas que ha manejado Estados Unidos, por lo menos desde el año 2009. En el 2015 nos declaran amenaza inusual y extraordinaria, y entre otras cosas tienen que ver con no solamente cómo tumbaron los precios del petróleo desde el año 2012 con la negociación que hicieron con Irán por el tema del uranio, y tumbaron todos los petróleos, el precio del petróleo a nivel internacional, sino porque además las primeras medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela fueron 2. Una en el año 2006 con el tema militar y otra en el año 2011 contra PDVSA por su relación con Irán. Ya PDVSA había estado sancionada. Pasa que había estado sancionada solamente en su relación con Irán.
no necesariamente con otros países. A partir del 2017 ya se le imprime una medida coercitiva unilateral directamente a Petróleos de Venezuela, que es la empresa, digamos, más importante del país, siendo que desde hace 100 años somos un país absolutamente rentista, y es algo que trató de cambiar el comandante Chávez y lo ha logrado cambiar a tal punto de que ya tenemos el 97% de producción nacional para el consumo alimentario, ¿no? Y además es una de las primeras decisiones que tomó la presidenta encargada, y esto es importante decirlo también porque a nivel de la narrativa se maneja mucho el tema del interinato, que no es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y por qué en este momento Delcy Rodríguez es la presidenta encargada? Bueno, en la República Bolivariana de Venezuela no existe un presidente interino. Eso fue algo que también se inventó el imperialismo en el año 2019, cuando se autonombró Juan Guaidó como presidente de la República, y fue reconocido por 51 países que fueron los que lo pusieron allí y los que a nivel mediático armaron todo lo que fue su figura, ¿no? Con una intención muy clara, que era robarnos el petróleo que estaba en Inglaterra, perdón, el oro que estaba en Inglaterra, robarnos el petróleo a través de lo que hicieron, como desmenuzaron nuestra empresa Citgo, que era la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, y era sencillamente robarnos nuestros activos en el extranjero, diciendo que no reconocían al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y que sí reconocían a Juan Guaidó. Todo eso que montaron se les ha venido cayendo absolutamente solo, pues, ¿no? Se les ha caído todo lo que es esa Asamblea Nacional del año 2015 que la quisieron perpetuar. Se les ha caído todo lo que es la figura de Juan Guaidó y el G4 que manejaba todo eso a nivel de esos países que no reconocían al presidente Nicolás Maduro. Pero es que hasta el presidente Donald Trump reconoció al presidente Nicolás Maduro. Cuando tú envías un enviado especial como Richard Grenell, cuando tú reconoces incluso a la presidenta encargada, estás reconociendo al presidente Nicolás Maduro como el presidente que estaba en funciones. Entonces, ellos van para atrás y para adelante, no se entiende lo que están haciendo desde el punto de vista legal. Y fue interesante porque fíjate que el primer paso que da la revolución en el momento en que sucede todo esto es que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es la que tiene que interpretar la Constitución y es la que dirime al final todas estas situaciones que tienen que ver con el tema constitucional, dijo desde el principio que es una medida cautelar que se le da a la presidenta o a la vicepresidenta para que sea la presidenta encargada en este hecho sobrevenido que no existe en nuestra legislación. Esa es básicamente la diferencia. Primero, no es captura, es secuestro. Y segundo, el secuestro y tampoco la captura estarían previstos en nuestro marco constitucional. Por eso es que no se puede hablar de interinato, que tampoco está previsto en nuestro marco constitucional. Ahora, hay una narrativa que se trata de imponer y que la hemos visto replicada en los diferentes medios de comunicación internacional, donde se habla de la traición de Donald Trump a ese sector político venezolano que desde hace años ha aupado una intervención militar, el ataque a Venezuela, el ataque al presidente Nicolás Maduro, y que se hacía ver como muy cercano al gobierno de los Estados Unidos y partícipe en todas estas acciones, todas estas agresiones. Ahora Donald Trump desconoce cualquier posibilidad de vinculación o de incorporación desde el sector político a todo lo que está ejecutando contra Venezuela. ¿Cuál es la lectura que se le da y cómo se viene cayendo toda esta narrativa de trabajo conjunto entre el gobierno de los Estados Unidos y este sector político venezolano? Mira, el trabajo conjunto entre el gobierno de los Estados Unidos y este sector político venezolano es de muy larga data. De hecho, María Corina Machado, digamos que se lanza al estrellato, por llamarlo de alguna manera, en el marco de la oposición a través de una empresa o una fundación que se llama Súmate, que trataba de crear una especie de Consejo Nacional Electoral paralelo. Eso se creó en el año 2003. Hay libros que demuestran y pruebas que demuestran que eso fue financiado por la USAID y por la NET, es decir, por Estados Unidos directamente, ¿no? Y fue financiado con esa intencionalidad de generar un consejo electoral paralelo, que además en Venezuela es un poder del Estado. En Venezuela tenemos no los tres poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que tenemos también dos poderes adicionales, que es el poder moral, ¿okay? Y el poder electoral.
Entonces, eso que en realidad no se llama en la Constitución poder moral, y esta es la diferencia, se llama poder ciudadano, pero tiene que ver con el poder moral que había planteado Simón Bolívar hace 200 años, y el poder electoral. Este poder electoral quería ser de alguna manera desviado a través de esta empresa que manejaba Estados Unidos, que se llama Súmate. De allí salió algo que después llamaron la lista Luis Tascón, etc. Ahora, ¿qué es importante aquí? Decir que este es un trabajo que ha venido haciendo Estados Unidos prácticamente desde que llegó Chávez al poder, que estuvo vinculado al golpe de Estado, porque esta señora también firmó el decreto del interinato, que eso sí fue una especie de interinato de Carmona, que no fue reconocido además por todos los presidentes a nivel internacional, y que, duró solamente 72 horas hasta que el pueblo trajo de regreso a Hugo Chávez en el año 2002 después de eso. Luego, ¿qué hicieron? El paro petrolero. Es decir, ellos se han dedicado, ese grupo de la oposición se ha dedicado a torpedear, si se quiere, todo lo que ha sido el trabajo de la revolución. Ahora, ¿qué se han dado cuenta? Bueno, que no pueden con Venezuela, que aquí han aplicado todas las medidas que han aplicado en otros países para destituir gobiernos, para hacer cambio de régimen, para quedarse con sus recursos, como en Libia, como en Irak, como en todos esos países, y aquí no lo han logrado. Entonces, al no lograrlo, bueno, se inventan algo como esto que les funcionó con Noriega en Panamá a tal punto que habría que ver nada más la declaración que hizo Molino, que hizo el embajador de Molino de Panamá en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ver el cipallazgo tan grande que hay en ese país en este momento, qué es lo que quieren con Venezuela y lo que tuvieron durante la Cuarta República. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, que se dieron cuenta de que no tienen, y lo que dijo directamente Donald Trump es que María Corina Machado no tiene el respeto de la gente dentro de Venezuela. Si no lo tienes dentro de Venezuela y dices que de Venezuela salieron solamente 8 millones de personas, los que hablan de más millones de personas han dicho 9 millones de personas, y tenemos 36 millones de personas que viven en Venezuela, bueno, realmente no tiene ningún tipo de apoyo ni a lo interno, ni siquiera es suficiente el apoyo que tienen a lo externo, que además es financiado directamente por el Premio Nobel de la Paz y por cada una de estas organizaciones, USAID, NET, etcétera, que han utilizado el gobierno de los Estados Unidos para meter sus garras en Venezuela. Pero además hay algo muy importante que tiene que ver con el documento de seguridad estratégica de los Estados Unidos, o de estrategia de seguridad de los Estados Unidos, que dice, no, es que a mí sí me interesa Venezuela, pero no es solo Venezuela, es toda América Latina. Uh-huh. Y entonces también habla de Colombia y de México en un primer momento, obviamente vinculando con el tema del narcotráfico, que además se cayó porque la propia justicia de los Estados Unidos acaba de decir que no existe el cártel de los soles, como se venía diciendo por todas las vías posibles. Hay libros escritos sobre esa situación y se sabe que eso además nació en los propios Estados Unidos, ¿no? En Carolina del Norte. Entonces, realmente es algo que se les cae de perogrullo, y hasta la propia justicia de los Estados Unidos ha aceptado que se les cae de perogrullo. Pero, ¿qué dice? Esta gente no tiene el respeto. Tenemos que nosotros que ir no a negociar, que ir a decidir cuál es el destino de la nación venezolana. Eso no lo va a permitir el pueblo venezolano. Eso no lo van a permitir las autoridades que están ahorita en funciones. La venta de petróleo es una venta de petróleo que está dentro del marco del comercio internacional. ¿Y qué hace Estados Unidos? Bueno, ahorita acaba de afectar un buque que llevaba petróleo a Rusia. Y acaba de afectar, hace poco afectó un buque que llevaba petróleo a Irán. Entonces, ¿realmente qué está tratando de hacer? Diciendo, el petróleo de Venezuela me pertenece, es a mí. Pero la presidenta encargada fue muy clara el día de ayer cuando dijo, nosotros tenemos diversificación de nuestras relaciones comerciales internacionales. Entonces, vamos a comercializar con el que necesite petróleo, no solamente con los Estados Unidos. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver no solamente con un juego de narrativa, sino que tiene que ver con una oposición apátrida que además no quiere al país, que lo que quiere es entregar los recursos del país, y eso se puede ver, no lo estoy diciendo yo porque tenga una determinada posición, sino que lo estoy diciendo porque bastaría solamente ver cuál es el plan de gobierno que presentó la propia María Corina Machado cuando fue a las elecciones internas de la oposición, que las ganó con apenas 2 millones de votos dentro de la oposición. O sea que si estamos hablando de más de 8 millones, porque ahí sí pudo votar la gente del exterior, estamos hablando solamente de 2 millones de personas que votaron por ella, ¿ok? Y que ese plan de gobierno lo que te decía era, vamos a privatizar todo, vamos a eliminar las relaciones con China, vamos a eliminar las relaciones con Rusia y vamos a enfocarnos en las relaciones con Estados Unidos. Entonces, realmente, ya desde ese momento lo estaban diciendo. Hay algo que es importante aclarar aquí, compañera, y es que esa señora está inhabilitada desde el año 2014.
por asumirse la representación precisamente de Panamá en el marco de la Organización de Estados Americanos. No es una habilitación que vino porque tenía posibilidades de ganar en las elecciones, que es una narrativa que también ha colocado Estados Unidos y el imperialismo a nivel internacional con las transnacionales de comunicación. Otra cosa que es importante decir es que tampoco ganó Juan Guaidó, que tampoco ganó Edmundo González Urrutia, que eso también se ha explicado enormemente aquí, pero es importante aclararlo porque cuando usted ve la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no se enfocó en que hubo un ingreso de tropas a un país extranjero, no se enfocó en cómo eso afecta al derecho internacional, cómo eso afecta el artículo 2, numeral 4 de la Carta de Naciones Unidas, cómo eso afecta todo lo que es el uti possidetis iuris a nivel internacional, sino que muchos de los países e incluso la ciudadana de la ONG que invitaron para ese hearing, para esa presentación, se enfocó en que Maduro tenía elementos de corrupción, se enfocó en que no había legitimidad porque no había ganado las elecciones, sino que había sido este señor González Urrutia. Se enfocó mucho en esos casos. Muchos países se enfocaron en este caso y eso es lo que quieren manejar a nivel internacional, la ilegitimidad de Maduro. Por eso es importante decir que lo ha reconocido hasta el propio presidente Donald Trump cuando envió, valga la redundancia, un enviado especial como Richard Grenell a las negociaciones. Entonces todo esto, digamos que se cae de perogrullo, pero forma parte de una narrativa que quieren manejar los medios transnacionales de comunicación a nivel internacional y que bueno, que hay que irlos tumbando uno a uno. Finalmente, Carolina, esta acción que comete Donald Trump contra Venezuela parece haberle dado la sensación de triunfo que lo envalentona ahora para hablar de Cuba, hablar de México, de Colombia, de Groenlandia. ¿Cuál es el peligro para la región y para el mundo a partir de lo que sucede en Venezuela? Bueno, se ha venido diciendo y algo que te acabo de mencionar es precisamente el documento de estrategia de seguridad de los Estados Unidos que salió apenas el 25 de noviembre. No es algo bastante reciente donde el presidente Donald Trump dice, mira, es que no es solamente Venezuela, es toda América Latina, el Caribe y es todo el hemisferio occidental, el hemisferio yo creo que es primera vez que se maneja desde los Estados Unidos, que incluso el norte, es decir, todo el continente les pertenece. Vamos a ser claros, no es la primera vez que se maneja. El presidente William Taft en el año 1912 ya decía, llegará un momento en el que Estados Unidos tendrá, o todo el continente tendrá 3 estrellas, una en el Polo Norte, otra en el Polo Sur y otra en Panamá, ¿no? O sea, 3 estrellas fundamentales que le pertenecerán a Estados Unidos. Ya es algo que venía manejándose basado en la doctrina Monroe, basado en la visión de que ellos son superiores y por eso no les importa matar a 100 venezolanos, o dentro de esos 100 venezolanos había también 32 cubanos, y a todos ellos, bueno, por todos ellos rezamos, pero lo importante en este caso es que no le interesa a la gente. Y además hay que decir algo muy importante, el filósofo Ramón Grasfogel maneja que lo que está sucediendo a nivel internacional es una pugna entre 2 clases capitalistas transnacionales. Él habla de la clase capitalista de Davos y la clase capitalista fascista. Lo que se quiere imponer en este caso es la clase capitalista fascista, pero al final todo se encuentra en los fondos de inversiones, que son lo que ha mantenido a flote la economía de los Estados Unidos a nivel internacional y que es algo que se está cayendo precisamente con el impulso de los BRICS, donde sus principales exponentes son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y esos 5, además de todos los que se agregaron posteriormente. Todos ellos crearon un poquito antes de estas intervenciones de los Estados Unidos, incluso en el Mar Caribe, crearon una especie de sistema financiero paralelo que se llama el UNIT, que le hace, digamos, el contrapeso al sistema SWIFT de los Estados Unidos, que, bueno, siempre ha tenido el poder para tratar de controlar todos los países a nivel internacional. Finalmente, doctora, su mensaje para el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles que vive la región. Bueno, por supuesto el mensaje es que sigamos en las calles, que sigamos en la lucha, que hay 3 elementos que pueden realmente permitir que se tumbe un gobierno y que son las fuerzas militares que están con la presidenta encargada, que están con el proceso revolucionario, que es el pueblo
que está con la presidenta encargada, con el presidente Nicolás Maduro, con la primera combatiente Cilia Flores y con el proceso revolucionario y la comunidad internacional. En la comunidad internacional hay una división, sin embargo, hoy mismo se acaba de pronunciar el secretario general de Naciones Unidas diciendo es una aberración lo que sucedió en Venezuela, ¿no? Entonces realmente tenemos de lado la verdad, tenemos de lado todo esto y además ya hemos logrado batallas épicas en este sentido porque trajimos de regreso a Alex Saab, trajimos de regreso a los 252 venezolanos que habían sido enviados a la cárcel del Secot y hemos traído de regreso a todos los niños que han sido separados de sus familias en Estados Unidos con todo este tema de la migración y que ayuda a lo que está al final en el trasfondo de todo esto, que son los 4 negocios transnacionales principales. Esto lo decía nuestro adorado camarada Julio Escalona, que está en otro espacio. Él decía, hay 4 negocios transnacionales que son principales. Está el negocio del narcotráfico, el negocio de la trata de personas, el negocio del tráfico de armas y el negocio del petróleo. De esos 4 negocios transnacionales, digamos, más importantes o más fuertes, el único legal es el negocio del petróleo. Los Estados Unidos tienen el control o ha tenido el control todo este tiempo de los otros 3 negocios a través del complejo militar, industrial, financiero, comunicacional, a través de todas las redes de narcotráfico que ha manejado a nivel mundial, a través de este tipo de cosas que hacen con la migración, que agarran niños, o lo que está de trasfondo también, que es todo el tema de la lista de Epstein y todo este tema de la pedofilia, donde estaba muy vinculado el presidente Donald Trump. Y el único negocio que no controlaban de todo, precisamente porque el presidente Hugo Chávez hizo una convocatoria a la Organización de Países Exportadores de Petróleo en el año 2000, llegando al gobierno, una organización que no se había reunido durante 60 años. Bueno, evidentemente empezamos a tener una relación energética diferente y sobre todo a partir de las leyes habilitantes y la ley de hidrocarburos que se generó en el año 2001. De allí viene todo este problema. Ya no controlaban, que sí lo hacían durante la Cuarta República, el petróleo de Venezuela, ya no controlaban el mercado energético. Entonces Venezuela está en el epicentro del mercado energético mundial. Pudieron lanzarse el decreto Obama en el año 2015 porque con el fracking empezaron a producir petróleo, mucho petróleo en los Estados Unidos, tenían unas reservas muy importantes y esas reservas se están acabando. Y esas reservas, ellos necesitan repotenciar sus reservas. Parte de esas reservas venían de todo lo que refinaban, del crudo venezolano que refinaban en Citgo. Ellos no pueden refinar porque es otra cosa que he escuchado. Ha habido embajadores estadounidenses que han dicho, nosotros no necesitamos el petróleo de Venezuela si tenemos el petróleo que extrae la Exxon en lo que es también de Venezuela, que es nuestra Guayana Esequiba, pero que se los regala la República Cooperativa de Guyana, y eso no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque lo que se extrae en esa zona es petróleo extraligero, mientras que lo que hay en la faja petrolífera del Orinoco, lo que hay en Anzoátegui, y obviamente con unos aditivos o unos componentes que le coloca Venezuela, es merengue 16, que es lo que se refina en las primeras y más importantes refinerías que están en Estados Unidos, que le robaron a Citgo, que son las 3 refinerías de Texas. Bien, muchas gracias, doctora, por estos minutos que le dedica a Alma Plus TV para ayudarnos a analizar y a comprender la difícil situación que actualmente atraviesa Venezuela. Gracias a ustedes por la invitación al programa y estoy a la orden para cualquier otra oportunidad. Bien, de esta forma nos despedimos de ustedes. Les pedimos que nos comenten qué más quieren saber de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Los invitamos a que se suscriban a nuestras plataformas digitales, que estaremos informándoles todos los hechos que están sucediendo en la nación bolivariana a partir del secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la operación militar que dejó cerca de 100 víctimas fatales en Venezuela. Nos despedimos hasta una próxima entrevista.